Pues un agradecimiento a los organizadores del evento por la invitación, eh, por haber aceptado, digamos, la propuesta que presenté para desarrollar este taller. Quiero también agradecerle a todas las personas que decidieron eh, inscribir el taller, algunas personas conocidas, otras personas que seguramente el nombre me resuena, otras imágenes que acompañan sus nombres y que todavía no logro identificar un rostro para los textos que establecen sus nombres. Muchas gracias por estar ahí. Bien, yo creo que podemos entrar en materia. Quiero que podamos desarrollar un taller, ojalá entre muchos de nosotros, que no sea exactamente una conferencia, entre otras porque como lo pueden apreciar he estado un poco afectado de la garganta y la voz no está tan diáfana como quisiera. Bueno, quiero decirles que en la medida en que es un taller, seguramente iré haciendo preguntas, seguramente ustedes expresarán respuestas, inquietudes, afirmaciones, podrán estar en desacuerdo, podrán hacer preguntas probablemente que yo no sepa responder, pero que alimenten el taller mismo. Entonces no se cohíban, por favor, en hacer intervenciones, en abrir sus micrófonos, eventualmente en escribir en el chat. Vamos a ver qué tan pendiente puede estar simultáneamente del chat y demás. Bueno, ustedes ven que he puesto aquí una diapositiva con los datos generales. De esos datos quizá en algún momento pueda interesar el correo electrónico para establecer algún tipo de comunicación. El correo electrónico es mi apellido, guacanem@pedagogica.edu.co. Trabajo como formador de profesores en la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia. Lo que he querido aquí y para el día de hoy y para el día de mañana es señalar que las investigaciones que se hacen sobre el libro 5 y la lectura misma del libro 5 elementos puede generar algunos resultados, algunos réditos para la formación y para el desempeño de los profesores de matemáticas. Algunos de esos elementos pues tienen que ver con las dificultades de interpretar una definición. Tiene que ver con la aparición de diferentes interpretaciones de una definición, con el cuestionamiento que se hace usualmente hacia las representaciones de los objetos matemáticos, particularmente la, entre comillas, imposibilidad de representación de lo que es una razón y en consecuencia de lo que es una proporción. En el libro 5, eh, dado que no tenían un sistema simbólico fuerte, potente, operacional, pues aparecen limitaciones en relación con la carencia de sistemas simbólicos. Creo que vamos a poder adentrarnos un poquito en lo que sería la diferencia entre estudiar historia de las matemáticas y estudiar matemáticas en la historia. Y bueno, algo que nos revela de manera interesante no solo el libro 5 en general, la obra euclidia de elementos, las fases, etapas de una demostración euclidiana y seguramente muchas otras cosas que podemos aprender de la historia del libro 5 de los elementos, pero también del libro 5 de los elementos. Este es el propósito de las dos jornadas, poder adentrarnos un poco en algunas de estos asuntos que a mí me parece que son muy importantes para la formación del profesor. El poder encarar definiciones, el poder tener frente a sí diferentes interpretaciones, el poder verse en dificultades para interpretar una definición, para poder representar un objeto matemático, para poder simbolizar el objeto matemático, el poder encontrar que las demostraciones tienen una cierta estructura general y que esa estructura guía
las proposiciones y la demostración de las proposiciones es un asunto que a mí me parece, o son asuntos que me parece que son muy, muy importantes en la perspectiva de la formación de un profesor de matemáticas a partir de una perspectiva histórica. Bien, quiero que comencemos entonces ya en materia con algunos aspectos del libro 5 de Elementos. Yo sé que algunos de ustedes han estudiado la obra de Elementos, pero quisiera que pudiéramos entender un poco qué sabemos acerca de Elementos y más específicamente del libro 5. O si, por el contrario, no nos hemos aproximado a este documento y o tenemos son ideas vagas, generales sobre el libro 5 de Elementos. Entonces quiero darle la palabra para que ustedes señalen algunos de estos elementos, algunos de estos conocimientos que tienen sobre elementos. No importa si conoce bastante o poco, pero quisiera tener una aproximación inicial a lo que conocemos sobre elementos y sobre el libro 5. Entonces tienen la palabra, por favor. Adelante, Relly. Sí, yo en realidad sí me ha llamado la atención el libro, pero la verdad que he tenido poca aproximación al libro 5 de elementos. Ok, muchas gracias, Relly. Douglas, con un abrazo y un saludo muy especial para ti. Bueno, saludos, Edgar. Creo que es la primera vez que conversamos como conversación, pero sí hemos tenido mucho intercambio escrito. Por eso incluso entro tuteándote porque ya ha habido bastante contacto académico. Sí, con relación al libro 5, bueno, realmente es uno de los libros más apasionantes de los elementos y más duros. Es decir, a- a- el simple concepto de razón, que es una cuestión que Euclides toma de Eudoxo, es un concepto que, visto desde hoy, visto desde la perspectiva del matemático moderno, pues se puede simplificar muchísimo, pero visto desde la perspectiva de ellos y analizado desde esa perspectiva, nos da una serie de ideas que tú planteaste en el listado de cosas que se ganan con la lectura del libro 5, que es la dificultad para construir una definición, porque esa era una dificultad que venía desde los propios pitagóricos, es decir, que pasan 3 siglos entre el momento en que el concepto se genera en la mente del hombre y el momento en que alguien puede centrar ese concepto en palabras precisas. Entonces, imagínate 3 siglos para construir esa idea. Entonces te da muchísima claridad acerca de cuánto cuesta para ciertos conceptos llevarlos a. Hoy, realmente todo eso lo hemos aritmetizado, ellos no podían aritmetizarlo porque carecían de las herramientas que tenemos nosotros hoy. Hoy que lo hemos aritmetizado, podemos verlo incluso como algo trivial, pero los pitagóricos hicieron muchas demostraciones basadas en el concepto de razón, pero les daba miedo exponerlas, puesto que no habían resuelto el problema que al final terminó resolviendo Eudoxo. Así que yo creo que leer los libros de los elementos, básicamente uno pasa la tarea cuando lee justamente el libro 5. Después tiene el problemita con el libro 10, pero ya eso es Es ya eso otro, es otra palabra. Ya claro que son sí, palabras mayores. claro.
Ok, Douglas, muchas gracias. Bien, para darle un poco de continuidad, entonces me voy a permitir señalar algunos elementos que creo que son fundamentales. Quizá lo primero que tenga que decir es que el libro 5 no es un libro. Pareciera una tontería, pero resulta que se habla de libros en la obra euclidiana, así como nosotros hablamos de capítulos. Entonces, la obra como tal es elementos y está compuesto de 13 capítulos. Bueno, algunos dicen que son más, otros dicen que son 13 o 12. Lo interesante es que de la obra Elementos, no, la humanidad no cuenta con el original. Y de lo que se cuenta o con lo que se cuenta es con una serie de traducciones que se desarrollaron durante la historia de la humanidad, algunas de las cuales pues han llegado a nuestras manos, unas más famosas que otras, algunas en idiomas que no son el español, otras en el español, etcétera. Y el libro al que yo voy a hacer referencia o la obra a la que voy a hacer referencia es una obra editada por María Luisa Puertas en su versión en español, publicada por Gredos, en particular en el libro 5 en el año 94 por Gredos. Sé que pueden haber variaciones, sé que pueden haber otras interpretaciones de la obra, pero quiero como dejar sentado que voy a hacer referencia a esa obra que está escrita en español. A mí me parece que es un muy buen compendio, pero yo no soy experto en historia de las matemáticas. Cada historiador tiene sus propias percepciones. Quiero señalar que la obra como Elementos es un hito en la historia de las matemáticas. Para muchos historiadores de las matemáticas, constituye la primera obra escrita que contiene teorías matemáticas. Seguramente que se puede rastrear fragmentos de obras previamente concebidas, pero esta se concibe como el primer documento que contiene precisamente teorías matemáticas, es decir, enunciados organizados de manera hipotético-deductiva con unos elementos iniciales, hoy llamaríamos axiomas, en ese momento eran unos postulados, unas nociones comunes y unas definiciones que le dan entrada a la obra matemática en sí misma. Pero resulta que si Elementos es un hito en la historia de las matemáticas, Elementos es un hito en la historia de la teoría de la proporción. Existieron antes de las teorías de la proporción que están contempladas en Elementos otras teorías de la proporción. Douglas hace un momento hablaba de la teoría pitagórica de la proporción. Efectivamente, parece que existían muchos resultados interesantes sobre las proporciones y trabajaban problemas con proporciones, ¿sí? De manera muy sólida en la escuela pitagórica, pero entra en crisis esta teoría por el advenimiento de las magnitudes inconmensurables. Algunos dirían por el descubrimiento de la inconmensurabilidad. Pero lo interesante es que los mismos pitagóricos elaboran apuestas teóricas, diríamos hoy, en relación con las razones y las proporciones que intentan salirle al paso al problema de la inconmensurabilidad. Particularmente, el libro 5 contiene un tratamiento de la teoría de la proporción, voy a decirlo de manera muy clara, para magnitudes geométricas, no para números. Para números lo contiene el libro 7, pero Euclides en el libro 5 está hablando de magnitudes geométricas. ¿Qué magnitudes geométricas? Longitudes, que están asociadas, por supuesto, a los segmentos, es decir, la longitud como una magnitud asociada a los segmentos particular, aunque no exclusivamente los segmentos rectilíneos. Las superficies
asociadas a las regiones, la superficie como magnitud geométrica. El volumen asociado a los sólidos, volumen nuevamente como magnitud geométrica, y las amplitudes angulares asociadas a los ángulos rectilíneos específicamente. Entonces, es a esas magnitudes a las que Euclides va a hacer referencia aquí, y por supuesto, cuando hablemos de magnitudes, tenemos que entender que son esas magnitudes geométricas. No está hablando ni de magnitudes físicas, ni de otro tipo de magnitudes, ni siquiera vectoriales, no, magnitudes geométricas, que son en esencia el objeto de estudio de la geometría. Bien, y esta teoría particular de las proporciones que está planteada en este libro 5 intenta abordar dos problemas. El primer problema es replantear la teoría de la proporción de tal suerte que uno pueda trabajar razones y proporciones sin necesidad de especificar si las magnitudes son conmensurables o no, si las parejas de magnitudes son conmensurables. Y el otro problema que enfrenta y al cual responde es precisamente el presentar un andamiaje estructurado bajo lo que hoy podríamos llamar el esquema axiomático deductivo, característico de las teorías matemáticas, que por supuesto ha evolucionado y se le han impuesto otras condiciones que no tenía, pero intenta escribir las matemáticas, permítanme decirlo así, bajo el esquema axiomático deductivo. Hipotético deductivo quizá es un poco más justo y más adecuado como forma de plantearlo para esa teoría euclidiana de las proporciones. El libro 5 tiene estas características, por supuesto que tiene otras. Resulta que el libro 5 se plantea luego de los 4 primeros que aluden específicamente a geometría, a magnitudes geométricas, pero no a relaciones entre magnitudes geométricas. Aluden los 4 primeros, por ejemplo, a formas de operar con magnitudes geométricas. El teorema de Pitágoras se puede entender como una forma de sumar cuadrados, colocándolos de manera adecuada en los catetos y construyendo sobre la hipotenusa el cuadrado, se obtiene la suma de los cuadrados. Se puede ver así. Ahí un trabajo muy interesante sobre los rectángulos y la manera como se comportan las superficies de los rectángulos, que está de manera centrada, desarrollada en el libro 2. O sobre las circunferencias, las rectas en relación con, o los segmentos en relación con la circunferencia, hace parte del libro 3. Pero es en este libro en el que se trabaja de manera con cierta independencia de los libros anteriores en las relaciones entre magnitudes. Esto va a ser muy importante. También el libro 5 antecede al libro 6 y el libro 5 trabaja las magnitudes en general, mientras que el libro 6 particulariza esa teoría de las proporciones del libro 5, y en el libro 6 es donde aparece la proporcionalidad geométrica desarrollada y de manera específica la semejanza geométrica. Para algunos es lo mismo proporcionalidad geométrica que semejanza geométrica. En algún momento hicimos un estudio y mostramos que no es así, que son dos cosas diferentes que por supuesto están conectadas, y eso lo hicimos cuando estudiamos el libro 6. Y otro elemento importante es que el libro 5 no condiciona el tratamiento de la teoría de las proporciones aritméticas, que sí se trabaja en el libro 7. Hay quienes dicen que el libro 7 y la teoría de las proporciones del libro 7, en el que se aborda en esencia la aritmética, digamos, es el libro que le abre el terreno al abordaje de la aritmética, ese libro contiene una teoría muy semejante a la que tenían los pitagóricos antes de que entrara en crisis la misma teoría de las proporciones, en razón a la existencia
de las magnitudes inconmensurables, de parejas de magnitudes inconmensurables. El libro 5 funciona de manera independiente a esa teoría de las proporciones en el ámbito aritmético. Y el libro 5 tiene una particularidad, y es que no tiene, o mejor, tiene definiciones, tiene proposiciones, pero estas proposiciones no son problemas. Tiene porismas o colorarios de esas proposiciones y no tiene ningún postulado. Este es un asunto muy llamativo. Entre otras cosas, como lo vamos a ver más adelante, este libro y las definiciones de este libro no contemplan la definición de magnitud. No contemplan la definición de lo que es medir o establecer la medida, pero no como lo concebimos ahora, lo vamos a ver enseguida. Parte de un punto que es un poco diferente al punto de partida de los anteriores libros, incluso el libro 7, porque no define lo que es una magnitud. Y no hay forma de rastrear cuál sería la definición de magnitud del libro que se utiliza en el libro 5, más allá de los nexos que uno puede hacer con la idea de magnitud que ha planteado Aristóteles en al menos 2 de sus obras. Este libro es un libro que alguien podría decir eminentemente teórico, porque no aborda construcciones. Por ejemplo, en el libro 1, una de las construcciones más conocidas refiere a que Euclides plantea construir un cuadrado y nos da las pautas de manera muy rigurosa para construir un cuadrado. Es decir, nos muestra no solo el procedimiento, sino que argumenta por qué ese procedimiento lleva a que la figura que se trace sea un cuadrado o que se construya sea un cuadrado. Entonces, esa es una proposición, si mal no recuerdo, de la proposición número 46. Ahí tengo un poquito de duda, del libro 1, 40 y, ¿qué Douglas? ¿7? Ok. En esta proposición, él enseña un procedimiento que lleva a un objeto matemático específico, en ese caso el cuadrado. Y es una proposición construcción o es una proposición problema, ¿no? En donde al final no dice queda demostrado, sino que dice queda efectivamente hecho. Pues en este libro 5 no hay ninguna proposición en donde él nos enseñe a hacer algo, a construir algo. Todos son proposiciones que hoy llamaríamos nosotros teoremas. Entonces, como que es una muestra para algunos de lo que sería una teoría sin procesos, sin procedimientos ejecutables, llamémoslo así. Este es un asunto que luego va a ser. Bien, este libro del que he estado hablando muchas cosas, pues tiene una forma de conclusión, que son los textos mismos, los enunciados mismos, y quiero que comencemos por ahí. Quiero que comencemos a mirar ya de manera un poco más detallada cuáles son las definiciones. ¿Sí? Estoy hablando de 18 definiciones y quiero centrarme un poco en que miremos detalles de esas definiciones. Aquí lo único que hice fue transcribir las definiciones que aparecen en el libro, en la parte inicial del libro, es decir, de ese capítulo, aparecen estas definiciones. Voy a colocar las definiciones y vamos a ir leyendo algunas de ellas. Bien. Lo primero que quiero resaltar es que estas definiciones no tienen por ningún lado una simbología. Miren que es simple y llanamente palabras encadenadas. Leamos la primera. Una magnitud es parte de una magnitud, la menor de la mayor, perdón, cuando mide a la mayor. Una magnitud es parte de una magnitud, la menor de la mayor, cuando mide a la mayor. Y de una vez voy a leer la segunda. Y la mayor, porque se conecta con la primera, es una extensión. Y la mayor es múltiplo de la menor cuando es medida por la menor. Hasta ahí.
Vamos a mirar hasta ahí qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que nos está queriendo enseñar este autor euclídeo con esas dos definiciones. Las palabras clave aquí, en la primera y segunda definición, son parte y múltiplo. ¿Qué es lo que nos quiere decir el autor aquí? ¿Qué interpretación hacen de parte y múltiplo? Si lo quieren con un ejemplo, con los gestos, como ustedes a bien lo tengan. ¿Qué quiere decir el autor euclídeo con esas dos definiciones? Sí, Isamar, adelante, Bueno, adelante. para mí ahí hace sentido que se está hablando, al considerar es parte, pues de una suma y de una multiplicación. Si las magnitudes que estamos considerando, por ejemplo, fueran segmentos, Isamar, ¿qué sería eso? Porque recuerda que estamos hablando de magnitudes geométricas. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, para todos la pregunta, no solo para Isamar. Dice que habla de suma, creo que fue que le entendí, y múltiplo, algo así, ¿no? A ver, ¿alguna idea? ¿Sugerencia? ¿Douglas? Sí, bueno, lo importante es observar que la palabra medida, el concepto de medida allí no tiene el concepto que tenemos hoy de lo que es medida. Ahí estamos hablando de medida entera. Entonces, ahí estamos hablando de números enteros. En esas dos, específicamente en esas dos definiciones, estamos hablando de números enteros. Entonces, que una magnitud sea parte de una magnitud mayor a ella, quiere decir que cabe dentro de ella un número entero de veces. Y la segunda proposición es lo contrario. Es que la mayor se deja medir por la menor en el sentido de que esa menor cabe un número entero de veces. Es decir, de hecho es la misma idea, pero planteada en las dos formas que hoy llamaríamos por división y por multiplicación, como dijo la señorita o la señora que participó, Isamar. Isamar. Sí. Ok, ok. Quiere decir esto que ser parte, en la primera definición, es algo así como ser divisor, diríamos hoy, ¿no? Y en la segunda es múltiplo. Si nosotros pusiéramos eso en términos de números, ojo, que no es el contexto en el que estamos trabajando, pero si tuviéramos el número 3 y 12, entonces 3 es divisor de 12, o diríamos 3 es parte de 12. Pero también podríamos decir que 12 es múltiplo de 3. Eso lo entendemos perfectamente en el ámbito aritmético. ¿Qué pasa en el ámbito geométrico? Que tenemos que pensar, por ejemplo, en longitudes o en segmentos. Y entonces tenemos dos segmentos, uno mayor que el otro, y el más pequeño sería parte o sería divisor del más grande si sumado un número específico de veces coincide con el más grande. Y el más grande sería múltiplo del más pequeño. Esas son dos relaciones que establece a través de la definición el autor euclidio. Ser parte y ser múltiplo.
Estas relaciones van a ser muy importantes, porque es con base en estas relaciones que él va a ir construyendo su teoría. Por eso las coloca como primera y segunda. ¿Sí? Pero atención, y aunque él no lo precisa, no solo debemos pensar en segmentos. Podemos pensar también en que un cuadrado es múltiplo de otro cuadrado. O que un cuadrado es divisor de otro cuadrado. Piensen en la siguiente situación. Piensen en un cuadrado, ubiquen puntos medios en cada uno de sus lados, tracen los segmentos que unen dos puntos medios sucesivos, entiendan, sucesivos de lados adyacentes, ¿cierto? Y lo que obtenemos ahí es un cuadrado más pequeño que el cuadrado inicial, pero no cualquiera, es la mitad del otro. ¿Sí? Es decir, que el cuadrado que obtuvimos va a ser la mitad, o sea, va a ser una parte del cuadrado grande, mientras que el cuadrado grande va a ser el duplo del cuadrado pequeño. En ese sentido, retomamos la idea de parte y múltiplo. Divisor, si se quiere decir, y múltiplo. Esto va a ser muy importante. Podríamos también plantearlo para los ángulos o amplitudes angulares, o también para volúmenes. ¿Sí? El autor Euclidio está hablando en general de las magnitudes. Nosotros casi siempre lo pensamos y lo pensamos muy bien con segmentos. ¿Sí? Hay dificultades, hay algunas dificultades, se presentan algunas dificultades para los otros casos, pero de eso hablaremos luego. Viene ahora entonces la definición 3, que es una de las más polémicas que tiene la misma teoría. Esta definición 3 quiero que la miremos con cierta atención e intentemos establecer qué cosas importantes nos está diciendo y qué define esa definición. Cuando digo qué define, y si hiciera esa pregunta para la 1 y la 2, entonces diría, para la 1 se está definiendo qué es parte, para la 2 qué es múltiplo y para la 3 qué se está definiendo. Una razón es determinada relación con respecto a su tamaño entre dos magnitudes unidas. Perdón, voy a volver a una pregunta que está haciendo Luis Sierra en el chat. Me parece interesante antes de seguir con la definición 3. Pregunta si un cuadrado del lado pi no sería parte de un cuadrado del lado 5, si entiendo bien la pregunta. ¿Mm? Es muy interesante la pregunta, muy interesante. Para responder la pregunta tendría que encontrar un número entero tal que ese cuadrado, voy a llamarlo así, el cuadrado de pi, ¿sí? Ese cuadrado sumado un número entero de veces equivalga a el cuadrado del lado 5. Como no existe ese número, hoy lo sabemos porque sabemos mucho más aritmética, ¿cierto? Incluso tenemos aritmética de los números reales. Como no existe ese número, entonces no, el cuadrado del lado pi no sería parte del cuadrado del lado 5. Ese es un asunto importante. Tiene los múltiplos, algún múltiplo de ese cuadrado pi tendría que ser equivalente a el cuadrado del lado 5. Si no, no es parte. Quienes se han adentrado un poco en la teoría aritmética de las proporciones o en la teoría de las proporciones en el ámbito aritmético, dirían que incluso podría llegar a ser partes en plural, pero no me quiero meter en ese asunto. Pero para contestar tu pregunta, Luis, no sería porque no existe un número natural de tal suerte que ese cuadrado
sumado ese número de veces que se establecería por el número natural, fuera equivalente al de cuadrado del lado 5. Bueno, gracias por tu pregunta. Esa definición 3, volviendo al asunto, es un tanto extraña. Démonos un tiempito, voy a presentar las otras sin que tengamos que leerlas y vamos a volver sobre esa definición 3. Miren ahora la definición 4. A ver si lo puedo. Erasmo, adelante. No, sí, perdón. Me iba a decir algo respecto a la definición 3, Por favor. cuando preguntó qué estaban definiendo, ya que en la primera pues era la parte, en la segunda el múltiplo, pues precisamente pienso que es la razón, ¿no? Como lo dice ahí, pero hay que poner atención en que dice entre dos magnitudes homogéneas, o sea, dos que sean de la misma naturaleza, Ajá, aunque no me queda un poco claro eso porque si estamos hablando de longitudes, pues obvio que son homogéneas. No entiendo si esas magnitudes o que representan mediante segmentos podrían representar algo diferente a longitudes en el contexto de los elementos de Euclides. Y también me queda la duda qué quiere decir con relación, ¿no? Dice determinada relación. En un lenguaje pues actual diríamos que es una relación de división, de cociente de una respecto a la otra, ajá. pero no sabemos cómo lo está interpretando ahí con la palabra relación con respecto a su tamaño. Qué bueno, qué bueno. Gracias por tu intervención, Erasmo. Qué interesante. Porque, en efecto, creo que has señalado los puntos centrales que se le estudian a esta definición. En primer lugar, esta precisión que se está haciendo en términos de que tienen que ser magnitudes homogéneas. Si uno piensa en dos segmentos, pues es apenas natural, ¿no? Que uno diga, pues sí, son dos segmentos, aquí no hay mayor problema. También, si uno piensa en dos cuadrados, como el ejemplo que estábamos retomando ahora, pues tampoco habría ningún problema. ¿Sí? Pues es la relación que hay entre esas dos magnitudes. Lo que nos está señalando aquí es algo que va a parecer demasiado obvio. Ojo, va a aparecer, pero no lo es. Y es que no se puede establecer razones entre dos magnitudes heterogéneas. Voy a decirlo de manera más simple, pero no tan precisa. Entre un segmento y una superficie. Es decir, si tengo un segmento y tengo una región, no voy a poder establecer la relación entre la longitud del segmento y la superficie de la región. No voy a poder establecer esa relación. No voy a poder establecer esa razón. Algunos dirían, no voy a poder compararlos, dirían algunos. No, sencillamente no voy a poder establecer esa razón, como que no hay una manera de establecerlo. Esto que digo, que parece tan natural aquí, muchos siglos después no fue natural. De hecho, la humanidad sí logró establecer razones entre magnitudes no homogéneas. Y no solo eso, sino generar nuevas magnitudes, no de este estilo como las que se están trabajando acá, pero generar nuevas magnitudes. Si no, piénsese en cómo hoy concebimos lo que puede ser la velocidad o lo que se concebía en el Renacimiento sobre la velocidad. Quizá la velocidad entendida como una magnitud que relaciona distancia y tiempo, dos magnitudes que no son homogéneas y que no podrían hacerse homogéneas, dan resultado o dan paso a una nueva magnitud. Aquí lo que está estableciendo con esta condición de magnitud homogénea es precisamente que nos está diciendo, mire, no, ni se le ocurra mezclar o poner en relación un segmento o la longitud de un segmento con la superficie de una región o la longitud de un segmento con la amplitud angular de un ángulo, por supuesto, o un volumen de un sólido con la longitud. No lo haga, ¿no? No lo va a poder hacer. Y si lo hace, eso no se trata aquí en este libro. La razón va a estar establecida entre dos magnitudes del mismo tipo. Eso por un lado, que fue una de las cosas que tú señalaste.
El otro punto es cuál determinada relación. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿A qué quiere aludir el autor Euclidio con esa idea de determinada relación con respecto a su tamaño? ¿Cuál es esa relación? Porque dice determinada relación. Está claro que es con respecto al tamaño de esas magnitudes. Si son segmentos, pues sería a sus longitudes. Si son regiones, pues sería a sus superficies. Pero, ¿cuál relación? Tú dices, la relación que se establece por cociente, diríamos hoy en día. Pero aquí y hasta este punto no ha precisado eso. Entre otras cosas, porque si se fuera a establecer la relación por cociente entre dos magnitudes que no son conmensurables, es decir, dos magnitudes inconmensurables, pues no tendría uno el cociente, el número, diríamos hoy, para establecer cuál es esa relación, esa determinada relación. Entonces queda un poco vaga esa postura. Douglas dice, intuitivamente la palabra magnitud implica, no definida por el griego, implica números, líneas, superficies y volúmenes. Yo creo que números no, sí creo que segmentos, superficies o longitudes, superficies, volúmenes, amplitudes angulares, pero sí está presente en los números en la medida en que mide, es decir, son unos números de contar, son unos números en los que uno dice, este está 3 veces. Ese 3 veces significa que lo sumó el segmento, lo sumó y 3 veces le dio un nuevo segmento. Es 3 veces esa longitud. Es el triplo de, es ahí. No hay otros números en esa relación. Bien. Voy a mostrar sencillamente algunas otras definiciones. Dije que eran 18, simplemente para que las miremos, no para que las discutamos en este momento con tanto detalle, pero para seguir también. Bueno, se dice que guardan razón entre sí las magnitudes que al multiplicarse pueden exceder una a la otra. Aquí hay que entender que multiplicarse es al sumarse a sí misma. ¿Ok? Esa idea de múltiplo está muy ligada a la definición 2. Y aquí quizá lo interesante es guardan razón, ¿sí? Que es como que tienen razón, se puede establecer la relación. Y algunos dicen que esta definición 4 lo que está poniendo en juego es que las magnitudes implicadas sean arquimedianas. Es decir, que se comporten, alguien diría, bonito, ¿no? En el sentido de que satisfacen esta condición arquimediana que está puesta en juego aquí. En últimas, que por muy pequeña que sea una y muy grande que sea la otra, siempre va a existir un múltiplo de la pequeña que exceda a la grande. Esto que parece tan natural no lo es, entre otras cosas porque para Euclides lo presenta también en algún momento, si hay un objeto que es el ángulo corneado, el ángulo de contingencia, que pues no se comporta de esa manera, no es una magnitud arquimediana. Euclides lo reseña, luego no lo utiliza, pero sí, efectivamente alude a la existencia. Entonces él está diciendo aquí, las magnitudes con las que voy a trabajar son precisamente las magnitudes arquimedianas. No hay magnitudes ni infinitas ni infinitesimales, ¿de acuerdo, Luis? Efectivamente. ¿Sí? Ni infinitamente pequeñas o infinitesimos, dirían algunos, ni infinitamente grandes, ¿no? Solo son arquimedianas, exactamente. Es esa la idea. Bien, aparece otra definición. Esta no la voy a leer ahora, está muy larga y además me interesa que centremos mucho la atención en esta, pero que me interesa también que miremos otras definiciones. Van a leer algunas de ellas mientras yo las voy pasando. Va a aparecer ahí una idea de equimúltiplo que vamos a mirar con un poco de detalle.
Aparece esta idea de razón duplicada en la definición 9, razón triplicada. Sobre eso también hay varias interpretaciones. Magnitudes correspondientes, razón por alternancia, razón por inversión, composición de una razón, separación de una razón, conversión de una razón, razón por igualdad y proporción perturbada. Son objetos, condiciones que se van incluyendo en el marco de las definiciones. Cuando uno mira en conjunto puede decir, bueno, hay unas definiciones que nominan, hay unas que establecen condiciones, que son 15 de ellas, hay algunas que trabajan en las transformaciones de las razones, sin que haya una alusión a la proporción. Y definitivamente, la joya de la corona en el libro 5 es la definición 5. Esa es la definición fundamental, pero también los historiadores le han puesto mucha atención a la definición 3 que discutimos ahora y la 7, que es la de desproporción, diría yo. Douglas dice, la definición 4 explica la necesidad de la homogeneidad en la definición 3. Es decir, un segmento multiplicado no podría alcanzar a un cuadrado o un círculo de ninguna manera. De acuerdo. Ahí como dicen, es cerrado, ¿no? La operación suma. Entonces, segmentos y suma de segmentos produce segmentos. No podríamos pensar, como sí se pensó en su momento, que una suma infinita de segmentos puede generar una región, ¿no? La idea esta de Cavalier y otros de esa época que suponían que la región sí se podía dividir y conformar, más bien conformar, configurar a través de colocar un segmento al lado otro, permítanme decirlo así de manera informal, ¿no? Al lado, y que el continuo estaba compuesto por infinitos elementos discretos, como una recta por infinitos puntos o una región por infinitos segmentos, y que la suma de las áreas infinitesimales de esos segmentos generaba el área de la región. Una idea que circuló en muy diferentes versiones, pero efectivamente es eso, ¿no? Si fuera así, pues tendríamos el problema de que no se satisface, que estas magnitudes son arquimedianas, efectivamente. Ok. Quiero que ahora miremos, ya dijimos cosas sobre la definición 3. Esta definición y las interpretaciones que se hacen ponen en duda muchas cosas y generan diferentes interpretaciones. Por ejemplo, para algunos, la razón es una cantidad. Y a diferencia de lo que ha planteado Aristóteles previamente, esa cantidad, bueno, para Aristóteles la cantidad era una categoría y tenía dos maneras de entenderse, como número y como magnitud. Pero dice un autor inglés, Grattan Guinness, que algunos historiadores ven en la idea de razón una cantidad, una otra idea de cantidad que no es ni número ni magnitud. Si eso es así, entonces la proporción sería la igualdad de cantidades. Hay quienes reconocen en la razón, ojo, razón, no racional, razón, una idea cercana, muy cercana a la idea de número real. Y si eso es así, si se puede entender la razón como un número real, como lo entienden varias personas después, entonces la proporción sería la igualdad entre números. Hay quienes entienden, y me ubico yo ahí en el marco de la lectura de las definiciones, que la razón es una relación binaria de primer orden, una relación entre dos magnitudes. Y si es así, entonces la proporción es una relación binaria de segundo orden,
es decir, una relación entre relaciones. A mí me gusta pensarlo de esa manera. Pero hay otras personas, también lo vamos a ver, que entienden la proporción es como un arreglo o secuencia ordenada de magnitudes. Pero para esa interpretación no es muy clara cuál sea la forma en cómo se comprendería la idea de razón y cómo esa forma de comprensión de la razón se articula con esta definición que acabamos de mirar. Bien, quiero que miremos ahora esa definición 5 y voy a dar el tiempo para que la leamos. Ahí sí voy a sugerir tomen aire y léanla. Quiero confesarles algo, y es que yo siempre tomaba aire para leerla y nunca me alcanzaba el aire, porque a la mitad de la definición me tocaba devolverme, ¿no? En algún momento incluso pensaba que era como un trabalenguas. Y tardé mucho tiempo en lograr comprensiones, meridianas comprensiones de esa definición. Entre otras cosas porque aparecía algo que luego entendí por qué aparecía, ¿sí? Y era como unas ciertas correspondencias que no lograba yo capturar. No era una sola correspondencia, eran muchas correspondencias. Y hablaba de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Ya tenía 4 elementos ahí, 4 magnitudes. Pero además me ponía la palabreja equimúltiplo. Espere, como que déjeme, yo pienso que es eso del equimúltiplo. Pero luego me decía algo sobre los equimúltiplos, pero no era sobre los equimúltiplos de la primera, segunda, tercera y cuarta, sino que era de la primera y la tercera y de la segunda y la cuarta respectivamente en orden correspondiente y como que me estallaba la cabeza. Lo digo con total sinceridad, cuando estaba estudiando esta definición tenía muchos problemas, es muy abstrusa, pareciera como que no está bien redactada. Los estudiosos de esta definición, dice, ese Euclides y Eudoxo, el que se la copió, eran realmente genios. No voy a entrar a explicar esto que voy a decir, pero dicen, lograron poner en lenguaje de primer orden algo que naturalmente tendría que expresarse en lenguaje de segundo orden. Pero como está expresada así, ¿no?, pues vamos a intentar comprender qué es lo que dice. Bien. Quizá lo primero que tenga que señalar es algo sobre la idea de equimúltiplo. Equimúltiplo no es otra cosa que si tomo, por ejemplo, el triple de una, tengo también que tomar el triple de otra. Ser triple o tomar el triple es tomar los equimúltiplos. Y con eso ya comienzo a entender más cosas. Equimúltiplo de la primera y la tercera. Pues si tomé el cuádruple de la primera, pues tomo el cuádruple de la tercera. Ya está, no hay ningún problema. Pero luego vuelve a aparecer equimúltiplos de la segunda y la cuarta. Bueno, no tiene que ser el mismo múltiplo. Si de la primera y la tercera tomé el cuádruple, de la segunda y la cuarta pude haber tomado el doble. Ok, hasta ahí va bien el asunto. Otro elemento fundamental es que está diciendo que guarda la misma razón. Es decir, que entre la primera y la segunda hay una razón y que esa razón, voy a decirlo mal, es la misma razón que hay entre la tercera y la cuarta. Es la misma razón. Él lo dice, guarda la misma razón. ¿Y cuándo sucede esa? Cuando cualesquiera equimúltiplos, pero cualesquiera equimúltiplos son infinitos. Entonces, para pensarlo, cuando un múltiplo de la primera y el mismo múltiplo de la tercera, comparado con otro múltiplo de la segunda y otro mismo múltiplo de la cuarta,
se relacionan de igual manera, porque dice ahí, sean iguales, excedan a la par o resulten inferiores a la par. Sé que con esto tampoco logro total claridad, ¿sí? Y entonces, ahí sí como diría alguien, como buen matemático, pues hago unos mamarrachitos para ver si lo logro entender. ¿Mm? Hago un casito particular, porque es que aquí hay infinitos casos. Y eso es lo que me voy a permitir hacer ahora. Voy a intentar pensar en las magnitudes como si fueran segmentos. Y voy a dibujar entonces 4 segmentos. Voy a hacer una interpretación pictórica del asunto. Ojo, una interpretación, esto no es más que eso, es una forma que utilizo para comprender una definición muy rara que aparece ahí. Y entonces, y además voy a utilizar colores para distinguir, porque no quiero por ahora usar notación. La notación vendrá luego, porque quiero entender un poco el asunto sin necesidad de los símbolos aún. Y luego se van a dar cuenta por qué sin necesidad de los símbolos. Entonces acabo de dibujar ahí la primera magnitud. Y ahora dibujé la segunda magnitud. Voy a dibujar ahora la tercera y la cuarta magnitud. Aquí voy a usar solo segmentos para facilitar muchas cosas. Fíjense esto. La primera es la negra, la segunda roja, la tercera azul, la siguiente es morada, la cuarta. Y entonces voy a establecer un múltiplo de la primera. Para eso, ¿qué hago? Pues lo sumo. Sumo a ese segmento el otro. Entonces voy a considerar el duplo de la primera. Pero también, entonces, de acuerdo, siguiendo la lectura, tengo que usar el duplo de la tercera. El duplo de la tercera. Aquí ya tengo no solo las 4 magnitudes, sino que ahora tengo los duplos, ¿sí?, de la primera y la tercera. Y voy a usar el triple de la segunda y naturalmente el triple de la cuarta. Tomé equimúltiplos, duplo de primera y de tercera, triple de segunda y cuarta. Y ahora lo que voy es a mirar precisamente, ¿sí?, me hago aquí una cosa, voy a mirar precisamente, voy a comparar este, que ya es el múltiplo de la primera, voy a compararlo con el múltiplo de la segunda. El de la primera con el de la segunda. Al compararlo, y aquí es intuitivo sencillamente la comparación, me doy cuenta que este múltiplo es mayor que este múltiplo. ¿Qué espero entonces si estoy suponiendo que estas 4 magnitudes son proporcionales? Pues que el múltiplo de la segunda, perdón, de la tercera también sea mayor que el múltiplo de la cuarta. No sé si eso aclara o no lo que estamos intentando presentar. Vamos a ver, volvamos, no hay ningún problema, volvamos a ver para tener una interpretación. Entonces tengo las 4 magnitudes, tengo el duplo de la primera, pero como me exige el equimúltiplo para la tercera, entonces hago el duplo de la tercera. Hago el triple de la primera y como me exige equimúltiplo, entonces hago el triple de la cuarta. Y ahora comparo esos resultados, pero no los puedo comparar horizontalmente. Y ya vamos a ver por qué. Tengo que compararlos verticalmente. El múltiplo de la primera y el múltiplo de la segunda. Ah, este es mayor. Muy bien. Este múltiplo y este múltiplo, el tercero es mayor que el de la segunda. Ok. Pero aquí tengo un caso nomás. La definición está diciendo que si este de acá hubiera resultado igual a este, entonces este de aquí tendría que haber resultado igual a este. Pero que si este hubiera sido menor que este hubiera sido menor que este. Y si eso se cumple, atención, para todos los múltiplos,
entonces esas 4 magnitudes son proporcionales. Es decir, la razón entre este y este es la misma razón entre este y este. Si se cumple para todos, absolutamente todos los múltiplos. Volvamos a leer la definición. Se dice que una primera magnitud guarda la misma razón con una segunda, es decir, la razón entre negro y rojo es la misma que entre azul y morado, cuando cualquiera de múltiplos del negro excede a cualquier múltiplo, a un múltiplo del segundo, a la vez que el múltiplo del tercero excede al múltiplo del cuarto. O si son iguales, iguales, o si son menores, menores. Esa es una interpretación pictórica en un caso particular, ¿sí? de cuándo las magnitudes serían proporcionales. Pero fíjense una cosa, no me dice cuál es la razón entre estos dos. Tampoco dice cuál es la razón entre estos dos. Y a pesar de que no logra decir cuál es la razón, más aún que no tiene que decir cuál es la razón, es decir, cuál es la relación entre los tamaños, como lo decía y lo enfatizaba Erasmo, ¿no? Me dice que si eso se satisface para todos los múltiplos, esas 4 son proporcionales. Alcanzan a entrever como lo magnífico de la definición. Me dice que 2, la razón entre 2 magnitudes es la misma que hay entre otras 2 magnitudes, ¿cierto? Es la misma, pero no me dice cuál es. Y no va a tener que decirme cuál es, pero sí me puede garantizar, por decirlo de alguna manera, ¿no? que las 4 magnitudes son proporcionales. Eso ha suscitado reacciones. Vamos a ver. Luis dice, tomaste la primera magnitud y la segunda como segmentos. ¿Podrías haber tomado la tercera y la cuarta como superficie? Sí, sí, correcto. Y más adelante tengo un ejemplo, lo voy a pasar de una vez, ¿cierto? Porque me parece que es muy importante esa pregunta. Porque no, las 4 no tienen que ser homogéneas, solamente 2 a 2. ¿Ok? Me parece que ese es interesante. Y Erasmo pregunta, ¿podría interpretarse como una definición geométrica de la proporción? No solo podría, debería interpretarse como una definición para la geometría o para las proporciones, no proporciones geométricas, pero sí proporciones en geometría. Es decir, para magnitudes geométricas, claro que sí. Voy a presentar, so pena de pasarme aquí algunas cosas, ya podemos volver a estas diapositivas que estoy pasando rápidamente, porque quiero mostrarles este ejemplo que es precisamente al que aludía Luis, ¿no? Y esto es un problema, sencillamente. Verifique que estas 4 magnitudes son proporcionales. Son 2 longitudes y 2 superficies. Quiero hacer precisión que son superficies y no son solamente, mejor dicho, el cuadrado debía haberlo dibujado relleno de rojo y aquí relleno de verde. ¿Sí? Porque es la superficie. Está comparando la superficie del cuadrado C, todo esto, con la superficie o el tamaño de la superficie del cuadrado D. La interpretación que voy a hacer aquí es una que hizo De Morgan y que un autor de apellido Fine presenta en un artículo. Por supuesto, aquí la presenté de manera más didáctica, dirían algunos. Entonces, lo que De Morgan dice, que es una interpretación de la definición 5 que acabamos de ver, implica lo siguiente. Recuerden que A y B eran segmentos, entonces él toma A y hace los múltiplos de A. Entonces, el múltiplo A1, el múltiplo A2 y así sucesivamente. Se dan cuenta que lo que estoy haciendo es sumar, es decir, estoy armando los múltiplos de A. ¿Ok? Bien, esos son los múltiplos de A. Y podemos también tomar B y hacer los múltiplos de B. Ahí ustedes van viendo B0, B1, B2 son los múltiplos de B. Y luego lo que hacemos es ordenar
simultáneamente los múltiplos de A y de B. Entonces, ¿cuál es el más pequeño? Ah, pues A0. ¿Cuál le sigue? B0. B0 sería el que le sigue. Tomamos todos los múltiplos, los A sub I y los B sub I, todos. Y entonces vamos ordenándolos. Ok. Aquí lo único que estamos haciendo, lo único que hicimos fue sumar segmentos, ¿cierto? Y ordenarlos. Aquí, casualmente, A4 es igual que B2, por eso salieron en el mismo momento. Y puedo seguir ordenando los segmentos. Lo importante aquí va a ser el orden de los múltiplos de A y de B. Es decir, esto que aparece aquí, este listado, A0, B0, A1, A2, B1, A3, A4, etc. Bien, tengamos en cuenta ese orden. Ahora podemos hacer los múltiplos de C. ¿Cómo hacemos los múltiplos de un cuadrado? Ah, pues usamos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y a través de él construimos los cuadrados, los múltiplos de un cuadrado. Y entonces eso lo hicimos, no muestro aquí cómo lo hago, pero aquí están los múltiplos de C y aquí están los múltiplos de D. Y al igual que lo hicimos antes, entonces podemos ordenarlos. El cuadrado más pequeñito, venga acá, el que le sigue, el que le sigue. Y así sucesivamente. Traigo todos los cuadrados, los múltiplos de C y de D y los ordeno. Por tanto, lo importante va a ser el orden de los múltiplos de C y de D. Cuando tengo el orden de los múltiplos de C y de D, lo comparo con los de A y de B, que fue el que obtuve antes. Y ustedes se van a dar cuenta que coincide. Coincide y por tanto, si esa coincidencia se da para todos los infinitos múltiplos, entonces son proporcionales. Es decir, que los dos segmentos A y B guardan la misma razón que el cuadrado C con el cuadrado D. Lo puedo garantizar porque sus múltiplos se distribuyen de manera ordenada con el mismo orden, digámoslo así. ¿Sí? Se arma la misma secuencia. Esa es la interpretación que hace De Morgan de la definición 5 del libro 5 de Euclides. Bien, ¿cuál es el punto acá? El punto es que puedo hacer eso precisamente porque A y B son magnitudes homogéneas, pero no tienen que ser homogéneas con C y con D. Lo importante es que C y D sean homogéneas, porque necesito es ordenar sus múltiplos. Y al final, no comparo los múltiplos de A y de B con los de C y de D, sino el orden que contemplan los múltiplos. El orden trasciende a los múltiplos mismos. En últimas está expresado aquí en esta secuencia de letras y subíndices, ¿no? Entonces coinciden las letras y los subíndices de unos y de otros. Y alguien preguntaría, sí, pero ¿cuál es la razón entre A y B? ¿O cuál es la razón entre C y D? A propósito de eso, alguna vez hice una conferencia que la titulé con dos frases. Y era un poco como decimos aquí, una tomadera de pelo, ¿no? Como un cierto chiste. Y entonces era un diálogo entre el discípulo de Euclides y Euclides. Eso es ficticio, ¿no? Totalmente ficticio. Y entonces el discípulo le pregunta a Euclides, esa es la primera línea del título. Euclides, ¿qué es una razón? Y Euclides contesta, no sé y no me importa. Parecido a la respuesta que se da, ¿cuál es la diferencia entre ignorancia e indiferencia? No sé y no me importa. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la razón aquí? Por favor, dígame cuál es la razón. No sé y no me importa. Y a pesar de que no sé, te puedo decir que guardan la misma razón. Esa es como una de las bellezas, diría yo, es que no encuentro otra palabra, ¿no? De esa definición. Esa definición es preciosa. No me importa incluso si son conmensurables o no, pero si se comportan los múltiplos de estas dos de la misma manera como se comportan los múltiplos de esta,
son proporcionales. Es una maravilla de definición. O sea, la genialidad de Eudoxo, que entre otras cosas parece que retoma de sus estudios de astronomía, ¿no? Del comportamiento de los planetas y de los ciclos, etcétera, etcétera. Y pone esos ciclos, los desdobla, por decirlo de alguna manera, y los pone en segmentos. Entonces nos lleva a una definición, algunos dicen inoperante, porque es que habría que hacer todos los infinitos múltiplos, ¿no? Pero una definición sencillamente majestuosa, ¿no? Bellísima de proporción. Sigamos un poquito entonces para alimentar más la discusión con otra interpretación. Bueno, aquí lo que muestro en estos últimos dos pasos, si se fijan ahí en la interpretación pictórica, es que no son proporcionales esas cuatro, porque lo que hago es ahora tomar ya no el triple, sino el cuádruple del segundo y el cuádruple del cuarto. Y me doy cuenta que al comparar estos dos parecen ser iguales, pero definitivamente el azul es menor que el morado. El múltiplo azul es menor que el morado y entonces ya no se satisface, ¿no? La condición esta de que se cumplan, que sean a la par o sean iguales a la par o menores a la par. Ok. Una de las cosas interesantes que uno puede reconocer aquí cuando estudia esta definición y estudia lo que los historiadores han dicho de esa definición, se ve cuando tiene interpretaciones simbólicas. Quiero decirles que a veces me he encontrado en unos debates muy fuertes que terminan dilucidándose cuando uno se da cuenta que lo que está pensando una persona que está en el debate no es lo mismo que lo que está pensando y simbolizando la otra persona en el debate. Porque están pensando, están simbolizando la definición de dos maneras diferentes. Y el problema es que no son equivalentes desde el punto de vista lógico las simbolizaciones. Vamos a ver qué quiero decir acá. Bueno, hay quienes ponen como interpretación simbólica lo siguiente. Y lo escriben así, la proporción la escriben como una igualdad. Entonces algo así como A es a B como C es a D, pero está escrito con el igual. Pero lo leo como usualmente uno lee las razones y las proporciones. A es a B como C es a D. Si para todo par de enteros M y N se tiene que MA es mayor que NC, si solo si MB es mayor que ND. Bueno, lo leí parcialmente. Sé que hay más cosas, pero vamos poco a poco. M y N son esos numeritos a los que yo me refería antes como los números de contar, ¿no? Los que generan el múltiplo. Si este es un 2, entonces va a generar el duplo. Si este es un 3, el triple. Si este es un 5, pues el quíntuple, etcétera, etcétera. Bueno, ese etcétera no es tan fácil porque se le acaban a uno las palabras para los números. Pero es eso, ¿no? Es decir, que MA está representando el múltiplo de A. Algún múltiplo de A, mejor. En general, cualquier múltiplo de A. Pero entonces lo que está diciendo es que esto forma una proporción. Si un múltiplo de A excede a un múltiplo de C, sí y solo sí, el equimúltiplo de B excede al equimúltiplo de D, ¿no? Aquí es donde está la idea de equimúltiplo, es decir, que aquí hay un M, aquí hay un M, y aquí hay un N, aquí hay un N. Y entonces la interpretación es esa, ¿no? Que si es mayor, entonces esto es mayor, pero si fuera menor, o sea, esto que estoy señalando acá, pues este será menor, pero si fuera igual, entonces este sería igual. Y uno dice, pues sí, ahí está la interpretación simbólica de la definición 5. Compárenla con esta. Siendo ABC de unas magnitudes del dominio de la teoría, ok, y MN unos números naturales, ahí más o menos es lo mismo, se da una proporción A es a B como C es a D, sí, solo sí, y aparece aquí nuevamente el múltiplo excediendo al otro múltiplo, ¿cierto? El múltiplo excediendo al otro y el múltiplo de C excediendo al de D. Pero cuando es igual, igual, pero cuando es menor, menor. Y uno dice, pues es lo mismo. Y probablemente no lo es. Porque si se fijan,
los elementos de la lógica que están ahí, los conectores, los conectivos lógicos, no están distribuidos de manera igual, ¿no? Uno podría decir que en el segundo hay una disyunción doble, ¿no? Este O y este O, de conjunciones. Esta ahí y esta ahí. Entonces es una conjunción de disyunciones. Mientras que en la primera no es muy claro qué es lo que hay, porque pareciera que aquí hay una disyunción, ¿cierto? Aquí también hay disyunciones, pero definitivamente con este sí y solo sí, esto no se hace equivalente. Pero no son las dos únicas interpretaciones simbólicas que existen. Hay una tercera interpretación simbólica que está incorporando es un entonces, ¿no? Una implicación. Y está contemplando una conjunción de implicaciones. Quienes saben de estos asuntos de la lógica y del cálculo proposicional y demás, ¿cierto? Seguramente nos darán una clase muy seria donde nos van a decir, no son equivalentes desde el punto de vista lógico esas tres interpretaciones. Y entonces uno dice, ¿y entonces cuál es? A los profesores de matemáticas nos gusta que encontremos la respuesta, no que nos dejen dudando entre tres posibilidades, ¿cierto? Todas igualmente posibles, permítanme decirlo así, ¿sí? Igualmente sensatas. ¿Cuál es? Y esto es producto de la investigación histórica. Es decir, esto nos lo muestra la investigación histórica sobre la definición 5 del libro 5 de elementos. Esto nos lo enseña. De esto tenemos que aprender los profesores. Algunos dirán, no, es que esa definición está mal. Y es que Euclides, como andaba en sandalias y con manta, con túnica, entonces no era tan inteligente como nosotros que andamos ahora en tenis de marca y jean de marca. No, no, hace parte de la genialidad del elemento y de las imposibilidades o limitaciones que tiene el cálculo y la lógica proposicional, ¿no? De tal suerte que luego incluso tiene que redefinirse esa idea para que la lógica logre precisar la interpretación. Esta es otra, esta me la encontré de manera muy casual, es otra interpretación simbólica. Bien, parece que hay algo en el chat. Ok, Douglas, no hay problema. Muy bien. De estas cosas es las que uno habla cuando refiere a la historia de las matemáticas y los aportes a los profesores de matemáticas. ¿Se dan cuenta lo que hemos intentado y tenido que vivir para interpretar esta definición, que más parece un trabalenguas que una definición? ¿Se dan cuenta las diferentes interpretaciones simbólicas que hay? O, como lo dije hace un rato, esta fue la interpretación que presenté de la distribución de los múltiplos de A y de B y de C y de D, o en este caso de X y Y, que para el ejemplo que puse eran segmentos y cuadrados, en una definición que no está intentando otra cosa que definir qué es una proporción o cuando cuatro magnitudes geométricas están en proporción. Y la idea de razón, que en todo caso dijimos que era un poco, no era tan fina, esta idea de proporción que está en esa definición 5, son los dos elementos nucleares sobre los que se desarrolla la teoría, sobre los que se instaura la teoría.
dos elementos, algunas veces lo decía así, como la teoría está montada sobre gelatina, sobre una estructura de gelatina. Estructura de gelatina que está establecida por la definición de razón, definición 3, y definición de proporción, definición 5. Y con esas definiciones y bajo esas definiciones se establece una teoría muy sólida, muy profunda, difícil de comprender, pero una teoría matemática en el siglo III a.C. Esa teoría intentó durante mucho tiempo ser reformulada. Al mismo Galileo, digamos, estoy hablando de una persona de una talla intelectual como la de Galileo, no lograba capturarla y hacerla útil para sus planteamientos. Y varias personas hicieron intentos de reformulación de la teoría. ¿Y dónde centraban la atención de la reformulación? En la definición 3, pero sobre todo en la definición 5. Y los avances que se hicieron pueden ser significativos, pero no logran superar, digamos, la majestuosidad de esta teoría. Ok. Gracias, Melvin, por el comentario. Muy bien. Bueno, no sé qué reacciones haya a este punto y hasta este punto del desarrollo de lo que pretendía ser un taller, que me gustaría así escuchar reacciones o leer algunas reacciones eh, que permitan incluso tener en cuenta mañana opiniones o tener en cuenta para mañana opiniones, preguntas, etcétera, que vayan surgiendo.